Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar terminando la epístola a los Filipenses, una carta que fue de mucha bendición, que fue de mucha edificación para la iglesia. Amén. Son 10 versículos, así que trataré de poder terminar hoy, porque hay muchos aspectos para decir en esta porción, pero vamos a tratar de concentrarnos en los puntos que el Señor puso en mi corazón. Hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, él está, como sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos repetido varias veces, él está preso. Y hay 3 temas fundamentales. Pablo habla de varias cosas, pero hay 3 temas fundamentales que Pablo expresa en esta carta, que es, uno de esos temas es el agradecimiento por las ofrendas que estos filipenses le hicieron a Pablo. Es prácticamente el tema casi central. También otro tema importante que pudimos ver es la advertencia contra los falsos maestros, los judaizantes que se habían introducido o que se querían introducir. Y también otro punto importante es que Pablo nos da en esta carta es exhortación a vivir en el gozo, a estar siempre gozosos, regocijados en el Señor. Entonces tenemos 3 temas fundamentales: la ofrenda, una advertencia y una exhortación a vivir con gozo. Y hoy vamos a concentrarnos, porque la porción nos lleva a eso, a hablar de lo que los filipenses hicieron en forma práctica con Pablo al darle una ofrenda. Y vamos a concentrarnos, o voy a concentrarme, en la actitud que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que el Señor usó mucho y que parece a veces que tiene la vara muy alta, ¿verdad? Entonces es muy difícil vivir como el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, hermano, tenía como nosotros la naturaleza pecaminosa, era un hombre como nosotros, pero el apóstol decidió, con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, pagar el precio para poder ser usado para el Señor. Entonces yo quería que podamos ver las virtudes, cuando vamos recorriendo, que tenía el apóstol Pablo en toda esta carta, en toda esta porción, y que eso nos ayude a nosotros, inclusive nos confronte a que también nosotros podamos querer imitar a Pablo. Lo dice en esta misma carta: imítenme a mí. Y en otra carta dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 4 del versículo 14 al 23. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, nosotros vamos a ir viendo, yo voy a recorrer un poco la carta. Vamos a ir viendo que
había mucho compañerismo entre Pablo y los filipenses. Cosa que con otras iglesias él no tenía esa, podríamos decir, esa afinidad. Y también quiero que veamos lo que es un siervo conforme al corazón de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1 para que veamos cómo empieza la carta. Miren cómo empieza la carta. Y el comienzo de la carta tiene mucha similitud con el final de la carta. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo amaba demasiado a estos hermanos. El apóstol Pablo buscaba el beneficio de estos hermanos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir él, a negarse él por el beneficio de estos hermanos. Ese es el sentir del apóstol Pablo en esta carta. Ese es el sentir que nosotros vemos en esta carta. Yo me niego, yo pago el precio que el Señor me pidió que pague para el beneficio de los demás. Pablo no está pidiendo ni exigiendo una ofrenda. Pablo lo que va a hacer a partir del versículo 14 es agradecer por la ofrenda. Y esa es una de las características de un siervo del Señor. ¿Cuál? Tiene un corazón agradecido. Y a medida que vamos viendo algunas características, podemos sacar algunas aplicaciones para nosotros. Acuérdense, Pablo está preso. Estos hermanos, por medio de Epafrodito, enviaron un donativo, una ofrenda, 1000 kilómetros. Después de un buen tiempo, ellos habían enviado un par de veces y después de un buen tiempo, algunos hermanos dicen que no podían enviar más ofrenda porque tenemos que entender y saber que esta iglesia era extremadamente pobre. Otros hermanos dicen que logísticamente no podían porque era muy lejos hasta que Epafrodito se prestó, digamos, se puso a disposición de los hermanos, ¿verdad? Las dos opciones pueden ser válidas, pero lo que sí sabemos que era una iglesia que es importante que entendamos, eso lo dice en 2 Corintios capítulo 8, no busquemos versículos 2 y 3, que era una iglesia, los de Macedonia, especialmente los de Filipo, extremadamente pobres. Y si nosotros entendemos eso, vamos a entender también lo que Pablo nos quiere decir acá. Entonces Pablo recibe esa ofrenda. Se predicó el domingo pasado, se hizo un paréntesis desde el versículo 11 al 13, ¿verdad? El versículo 10 él empieza a hablar de la ofrenda, se hace un paréntesis, ¿verdad? Lo que se predicó el domingo, se cierra el paréntesis en el versículo 13, ¿verdad? Que él aprendió a vivir, a contentarse cual fuese su situación y su fortaleza está en Cristo. Ahí está. Pero ahí se cierra el paréntesis y vuelve al tema, versículo 14, y ahí empezamos, hermano. Y vamos a ver cómo es un siervo del Señor. 14 al 16. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra, hermanos, participar conmigo, koinoneo, aparece una sola vez. Viene de la palabra koinonía. Koinonía, sabemos más o menos lo que es, ¿verdad? Comunión. Pero acá está hablando, esta palabra que aparece solo una vez significa compartir profundamente con alguien. O sea, una super koinonía. Bien hicieron.
Yo estoy contento, yo estoy agradecido porque bien hicieron. Y después le va a explicar por qué hicieron bien. En participar conmigo en mi tribulación. En mi tribulación. Hermano, esa tribulación es una presión interna que hace que uno se sienta encerrado, sin opciones, agobiado. O sea, Pablo estaba en la cárcel, hermano. Esa era su tribulación. Él iba a salir después, ¿verdad? Estaba esperando el juicio, como ya se explicó mucho. Pero él les dice, bien hicieron en participar conmigo. Es una sola palabra, ese participar conmigo. O sea, ese profundo amor que ustedes me tienen a mí es el mismo amor que yo le tengo a ustedes. Ustedes participaron, ustedes son parte de mi sufrimiento, de mi tribulación. Yo les quiero agradecer. Hermano, es importante que tengamos corazones agradecidos con las personas que nos ayudan. A veces es como que no, y bueno, me ayuda y porque me tiene que ayudar y punto, y ya es como algo natural. No, mire lo que es el corazón de un siervo del Señor. Y sabéis, versículo 15, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ninguna. En razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En razón de dar y recibir, en la NBI dice, en mis ingresos y mis gastos. Y el hermano Samuel Peremillo dice que es un término, cuando lo explica, un término contable. Debe y haber. O sea, Pablo tenía ingresos y tenía gastos, necesitaba. Y él está diciendo, solamente ustedes. Ninguna iglesia. Hermano, y él fundó como 15, 20 iglesias en sus 3 viajes misioneros. Entre las iglesias de Galacia, de Macedonia, de Acaya. Ninguna participó conmigo. No confundamos con la ofrenda que se hizo a los hermanos en Jerusalén. Acá es, porque Pablo habla de eso, especialmente en 2 Corintios. No, acá está hablando para él. Nadie. Solamente ustedes, y yo les quiero agradecer. Ninguna iglesia. Yo me imagino Pablo, el gozo que tenía con los filipenses, pero también que ninguna otra iglesia pudo participar con él. Es como una frustración, podríamos decir. Nadie, solo ustedes. Y cuando partí de Macedonia, él cuando parte de Macedonia, hermano, Macedonia es Tesalónica, Filipos, Tesalónica, Berea. Cuando parte de ahí, él va a Acaya, que es Atenas y Corinto. Y cuando va a Corinto, los hermanos le ayudan cuando él sale de Macedonia. Pero el versículo 16 nos dice, pues a una Tesalónica me enviaste 1 y 2 veces, en el original, 1 y 2 veces para mis necesidades. O sea, Pablo le está diciendo en el versículo 15, para que entender un poco el contexto, cuando yo salí de esta región, me fui a otra región, ahí me ayudaron. Pero apenas salí de Filipos, me voy a Tesalónica, apenas. Y ahí ustedes ya me ayudaron. Y no solamente una vez, 2 veces me ayudaron. ¡Wow! O sea, yo les quiero agradecer por lo que ustedes han hecho conmigo. Miren cómo dice, hermano, no busquemos, 2 Corintios 11, 9. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, cuando estaba, versículo 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Pablo está en Corinto, ¿ven? Trabajando. Y acá dice que trabajaba también en las tiendas.
Y él dice, yo no les quise hacer carga a ustedes porque ustedes no confiaban en mí, ustedes no me amaban, Corinto, ustedes no. Pero vinieron otros hermanos de Macedonia que se ocuparon de mí. Ellos se ocuparon de mí. Y ahora Pablo le está agradeciendo eso. Entonces, ¿qué vemos? Un corazón agradecido. Gracias, le dice. Solamente ustedes me dieron, compartieron conmigo mis ingresos, mis gastos, solo vosotros, y aún en Tesalónica, donde él recibía persecución. Es importante, hermanos, que seamos agradecidos. Versículo 17. Segunda característica que podríamos ver mientras vamos viendo, ¿verdad? Pablo tenía un corazón humilde. Bueno, estas características en la vida cristiana mientras vamos caminando se van adquiriendo. Se van adquiriendo por medio de tener más y más revelación de lo que es la obra y la persona de Cristo. A medida que nosotros vamos teniendo más claridad, más revelación de la persona de Cristo, la obra, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación en nosotros. Y el Espíritu Santo está transformando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros impulsos carnales, para que podamos ser agradecidos, para que podamos empezar a ser humildes. Versículo 17. Y acá está, hermano, la parte, digamos, clave. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo acá les aclara. No es que yo estoy buscando sus ofrendas. Me sirven, por supuesto. Les agradezco, por supuesto. Hicieron bien, por supuesto. Pero esa no es mi motivación. Mi motivación no es que ustedes sacarle la plata a ustedes. No, yo no busco eso. Esa no es mi real motivación. Yo sé que la provisión de Dios va a usar a algún hermano o alguna iglesia para poder sustentarme. Es el corazón, es el espíritu del apóstol Pablo. Y usó a estos hermanos porque estos hermanos se dejaron usar. Pero no es que busco la dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La motivación de Pablo era, ahí está, hermano, por eso la humildad. La motivación de Pablo era el beneficio de ellos. Capítulo 2, versículo 3. Ahí en la misma epístola, una hoja más atrás. Vamos a ver. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando, acá está el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo lo que escribe lo vive. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué difícil, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque somos tremendamente egoístas. Ese es el problema de los creyentes también. Tenemos un corazón todavía extremadamente egoísta. ¿En quién pensamos? Yo. Por eso el yo tiene que morir, hermanos. No miramos más allá de nuestra... Acá. El apóstol pudo mirar más allá. Vio a Cristo. Vivió para Cristo. Predicó a Cristo. Tenía la esperanza que el Señor iba a volver pronto. Entonces ahí el Espíritu Santo empieza a hacer la obra que vemos, ¿verdad? La perfeccionará. A ellos le dice Filipenses 1:6. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser dóciles a la voz y a la obra del Espíritu Santo para llegar a un estado de madurez espiritual. Ese es el objetivo, la madurez de la iglesia.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y miren cómo dice, hermanos, esa palabra fruto significa beneficio, interés, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ganancia. Y miren cómo dice en el capítulo 1, volvemos al capítulo 1 de Filipenses, versículos 10 y 11. Acuérdense el saludo, mucha confraternidad, mucho amor de Pablo a los filipenses y de los filipenses con Pablo. Pero dice él, miren cuál es, acá podemos ver lo mismo del 17 vemos en el 10 y el 11. O sea, yo les saludo, yo los amo, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Acá, hermano, en el versículo 11, en el original es llenos de fruto, sin S, fruto de justicia. El fruto que la justicia produce. La justicia práctica, que son las obras que hacemos, es una consecuencia de mi unión con Cristo. Yo estoy unido a Cristo. Entonces Pablo vio eso. Impresionante lo que Pablo ve. Yo no busco que ustedes me ofrenden. Yo no estoy buscando eso. Quiero dejar bien en claro, yo lo que busco es que vuestra cuenta, como dice el versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, una cuenta celestial. Yo estoy buscando fruto, porque ese fruto trae alabanza y gloria a Dios. Eso estoy buscando. Que son por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermano? Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. A veces nosotros somos mucha teoría, poca práctica. Necesitamos llevar fruto, porque así nuestro Padre es glorificado, dice Pablo. Pero si somos egoístas, si somos niños, si somos carnales, la vida del Espíritu no va a poder manifestarse. Porque un día, dice Pablo, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y yo quiero que lleguen ahí bien, irreprensibles, llenos de fruto. Ese es el corazón de Pablo. Gracias por la ayuda. Gracias, hermano, porque me ayudaron. Pero esa no es mi real motivación. Mi real motivación es que ustedes abunden en fruto. Para que su verdadera cuenta, no la terrenal, sino la celestial, aumente. Nuestro corazón todavía está acá en lo terrenal, todavía está pensando en lo terrenal, viviendo por lo terrenal, estresándonos por lo terrenal. Y pocos hermanos piensan en lo espiritual. Ese es el problema de la iglesia. El Señor no necesita nuestras ofrendas, hermano, para que su iglesia subsista. No. El Señor es el Rey de todo. Nosotros somos privilegiados cuando ofrendamos. Eso tenemos que ver. Y ahora vamos a ver la motivación de un hermano conforme al corazón de Dios. ¿Cómo ofrendó? Esa es la clave. En esto he glorificado mi Padre, dice Juan 15, ¿verdad? Separado de mí, ¿verdad? ¿Conocen, verdad? Nada podía hacer. Estamos unidos a Cristo.
Y nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para que nuestra vida esté llena de fruto, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, lleno de amor, misericordia, humildad, mansedumbre. Y se pueda expresar en Mariano y en toda la iglesia la vida de Cristo, que hoy escasea. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en nosotros mismos. Bueno, pero el apóstol Pablo, sí, por supuesto que no vamos a llevar a tener la vida del apóstol Pablo en el sentido ministerial, inclusive en un sentido de madurez. Pero ese es el estándar. Ese es el estándar, el apóstol Pablo. Por eso dice 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, imítenme, que yo busco el bienestar de otros, no el mío. Y si a mí me tienen que matar por ustedes, que me maten. Tercera característica, vemos en el versículo 18 al 20. Pero todo lo he recibido. ¿Cuál es esa tercera característica? Vamos a ver. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero todo lo he recibido, dice. Es como un acuse de recibo. Le está diciendo a los filipenses, lo que me trajo Epafrodito ya lo he recibido, tranquilos. Llegó la ofrenda. Y tengo abundancia. ¡Wow! Tengo abundancia. Tranquilos. Estoy lleno, estoy satisfecho. Y yo no creo, hermano, que cuando él dice tengo abundancia, estoy lleno, tendría una cuenta. No. Porque él supo y aprendió a contentarse con ropa y con comida. Creo que el domingo pasado, 1 Timoteo 6. Ya estoy satisfecho, ya tengo todo lo que tengo que tener, ya está, ya estoy tranquilos. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto se usaba en el Antiguo Testamento y acá lo que está queriendo decir es con una motivación correcta, que agraden a Dios. Hermanos, en 2 Corintios 9 dice, Dios ama al dador. Dios ama, terrible hermano ese versículo. Dios ama al que da con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo está mi corazón? No estoy dando nada. ¿Por qué tener un corazón duro? Hermano, es sencillo. Las ofrendas son un servicio a Dios y es un agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a ir ahora a 1 Crónicas 29. Y yo, hermano, le dejo como tarea que cuando llegue a su casa lea 2 veces 1 Crónicas 29. Tranquilo. Aproveche que el lunes es feriado. No hay partido, no hay fútbol. Entonces podemos dedicarle un tiempito. Sí, mañana juega Olimpia, bueno, pero es como que no hay partido, ¿verdad? Así que, 1 Corintios. Por culpa del hermano Gerson me quedé con Corintios, ¿verdad? No se preocupe, no voy a predicar 1 hora y media, hermano, ya corto. 1 Crónicas capítulo 29. Termina el templo, la construcción. Y vamos a hablar de David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él hace una ofrenda. Miren, hermano, lo que es terrible esto. Él hace una ofrenda de agradecimiento. Y miren cómo dice el versículo 5, 29:5. Oro, pues, para que las cosas de oro y plata, para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria?
haría a Jehová? Entonces los jefes de familia, los principales jefes de Israel, jefes de millares y centenas con los administradores, ofrecieron voluntariamente. Versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Miren el corazón de David, hermano, a mí me llamó mucho la atención, por eso quería compartir. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Acá está el versículo central. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que he recibido de tu mano te damos. O sea, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice: ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que tú recibas esta ofrenda? Y fue una ofrenda extraordinaria en cantidad. Si tú eres el dueño de todo, tú eres el Señor, tú eres todo. Y encima yo estoy dando de lo que vos, Señor, me estás dando. Encima otra vez. ¡Wow! ¿Quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo? O sea, nada. Nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Lo que recibimos, lo que usted hoy gana, es gracias al Señor. Y de lo que ganamos, por gracia, por misericordia, le damos otra vez al Señor para que continúe su obra. Pero la motivación es porque lo amamos. Porque lo amamos. Versículo 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Hermano, cuando ofrendamos, no estoy diciendo que la ofrenda no es importante. La ofrenda revela lo que hay en el corazón. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que cuando traes tu ofrenda al altar, ¿qué hay que hacer? Si estás en pecado con tu hermano, anda. Reconcíliate con tu hermano. Y después trae tu ofrenda al altar. En Malaquías vemos que los sacerdotes daban ofrendas del resto. No hay tiempo. Vemos en Lucas 18 que el fariseo: yo ayuno 2 veces por semana y ofrendo. La verdad que dice: y diezmo de todo lo que gano. Claro, yo ofrendo, yo diezmo, yo. Al Señor no le importa. Al Señor no le importa lo que das. Al Señor le importa la motivación con la que das. ¿Y cuál es la motivación? Gracias, Señor, porque este mes gané X. Y gracias a ti, Señor, tengo comida, tengo salud, tengo ropa. Y porque te amo tanto y porque entendí lo que haces por mí, yo te doy esto de corazón, Señor. Ya no hay un porcentaje, ya no hay. Es por amor, es por agradecimiento. Y eso dice la palabra: es un sacrificio acepto agradable a Dios. O sea, hermanos, nosotros tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos primero. 2 hojas más atrás, Efesios 5:2. Efesios 5:2. Miren el sacrificio que le agradó al Padre. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Esa es una ofrenda. La entrega, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Eso es olor fragante. Y en 2 Corintios, hermano, ¿saben por qué los de Macedonia, estos filipenses, no busquen, hermano, ofrendaban? Y Pablo conocía la realidad de ellos y por eso dijo, es una ofrenda agradable a Dios. ¿Por qué? Pablo lo explica en el 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, ¿qué hicieron ellos? Ellos se dieron, se entregaron al Señor. Amado hermano, entrégate al Señor. Entrégate al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el Señor va a hacer milagros en tu vida. Milagros. Hasta vas a dar con alegría. Increíble. Hasta cuando recibas tu salario, vas a decir, Señor, ¿ya cuánto, Señor, te quiero dar? Porque vos me diste esto. Y no como un corazón no quebrantado. Bueno, voy a hacer cálculos, no llego, tengo que pagar a la financiera Tupí, tengo que hacer esto, aquello, esto, no alcanzo, y bueno, paciencia. Es triste, pero es nuestra realidad. Pero no es la realidad de algunos en la palabra, y no es la realidad de algunos en esta tierra también. Entonces Pablo dice, entréguense, sean humildes, confíen. Por eso digo fe. Versículo 18. Volvemos a Filipenses. Y mi Dios pues, acuérdense, ellos eran pobres, dieron una ofrenda. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Tranquilo, le dice Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. En el original es Dios va a satisfacer todas vuestras necesidades. Mi Dios, dice Pablo, mi Dios va a suplir todas vuestras necesidades. Tranquilo, hermano, está con una situación difícil. Tranquilo, Dios va a proveer para nuestras necesidades. Dios promete, Dios es fiel. Tranquilo. Esto específicamente era para ellos, pero también es una promesa para nosotros. Dios suplirá todo lo que es conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Todas sus riquezas. ¿Se acuerdan 1 Crónicas 29? Tú eres el dueño de todo, rico en todo, poderoso en todo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este pueblo para venir y ofrendarte? O sea, tenemos, ¿qué está diciendo un hombre conforme al corazón de Dios que es David? Tenemos el privilegio de darte una ofrenda. En Hebreos también vemos eso. Hebreos 13. Ya no busquemos, hermano, pero también habla de eso. Entonces, tengan fe. Dios suplirá. Tengan fe. Una fe de confiar en el Señor. A veces no confiamos, y hablo en forma personal. Tenemos la fe salvífica. Amén. Somos salvos por fe, por medio de la fe. Después tenemos una fe doctrinal, Judas, que hay que defender, hay que estudiar doctrina, hay que estudiar todo lo que implica para poder ser defensor de la fe. Pero después necesitamos esa fe de confianza. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dice el Señor. Confiemos en el Señor, confiemos. Y para de verdad, hermano, poder confiar, llegar a esa fe de confianza, por llamarlo de una manera, tenemos que pasar por tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones tenemos que pasar. Obviamente yo y nadie no queremos pasar por tribulaciones. Pero si no somos presionados, si el Señor no nos pone en el fuego de la presión para probar nuestra fe,
no vamos a poder llegar a un nivel de confianza absoluta al Señor. Un recién convertido no tiene esta fe de confianza. Es un proceso doloroso, un proceso donde hay que negar el yo, un proceso donde hay que decirle no a los deseos de la carne. La carne pide, pero el Espíritu es más fuerte, el Espíritu hace callar a la carne. El poder del Espíritu, hermano, está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos. Y si tenemos que pasar por tribulaciones, hermano, agradézcale al Señor. El Señor está fortaleciendo tu fe. El Señor está probando tu carácter. Porque quiere usarte. Increíble, nuestro Dios es, hermanos, extremadamente bueno. Tiene demasiada paciencia. Dios suplirá todo lo que nos falta. Dios suplirá. ¿Creemos? Qué poca fe hay en la iglesia, hermanos. Qué poca fe. Ayúdanos, Señor. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios, tú, Señor, suplirás. Tú, yo confío en tu providencia. Tú, Señor. No mi capacidad, no mi fuerza, no mi trabajo, no mis títulos. Tú, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la fe de esta iglesia, Señor. Aumenta la fe de esta iglesia para que haya milagros en esta iglesia, Señor. Y todo, el versículo 20 dice, y todo es para la gloria. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para la gloria de Él. Ayúdanos, Señor. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Acá vamos a ver la cuarta característica. El apóstol Pablo amaba a todos. Él no hacía acepción de persona. El apóstol Pablo amaba a todos. Y hermano, acá dice en el original, cuando dice saludad a todos los santos en Cristo, es saludad a cada uno en particular. ¡Wow! Saludad a cada uno en particular. O sea, saludad a Lidia, a Clemente, a Evodia, a Sintique, al carcelero y a todos los que se convirtieron, a los ancianos, a Epafrodito, aunque Epafrodito estaba ahí con él. Saludad. O sea, acá vemos otra característica de un siervo quebrantado. Ama a todos. No hace acepción de persona. Nosotros naturalmente hacemos acepción de persona. Nosotros no amamos a todos naturalmente. Por eso la carta termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, había hermanos que estaban con él, os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y es la casa del César. Pablo estaba, como sabemos, ¿verdad?, en el pretorio, en una cárcel. Y había seguramente ahí varios hermanos que trabajaban para el César, que se habían convertido. Ellos también les mandan saludos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el original dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La parte más profunda de nuestro ser, nuestro espíritu. ¿Qué necesitamos? La gracia del Señor. ¿Qué necesita la iglesia? La gracia. ¿Qué necesita el predicador? La gracia. ¿Qué necesita el cantante? La gracia. ¿Qué necesita el hermano que abre su casa? La gracia.
Hermanos, sin la gracia no nos vamos a ningún lado. La gracia, wow, de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu, la parte más profunda de nuestro ser, donde hay esa comunión del Espíritu Santo con nuestro espíritu, de adentro para afuera. La vida cristiana es de adentro para afuera. Adentro hay cambio, adentro hay transformación, adentro hay un corazón nuevo, adentro está la gracia trabajando, adentro está el Espíritu Santo transformándonos, y eso se tiene que ver, se tiene que manifestar. Quiero ver vuestras obras para que puedan glorificar a vuestro Padre, dice en Mateo 5 o 6:5. Que vean que Mariano en su trabajo es creyente. ¡Wow! ¿Qué es lo que tiene este? Y así puedan glorificar al Padre. Tiene que haber transformación, hermanos. No podemos ser los mismos creyentes 5, 10, 15, 20, 30 años. No podemos tener ancianos que lloren en el púlpito pidiendo que nos congreguemos a esta altura. Ya basta de infantilismo. Pero se necesita la gracia. Los pastores para exhortar y la iglesia para obedecer y sujetarse. Se necesita de la gracia. Sin la gracia, hermanos, no somos nada. Y sin la gracia, usted que no tiene la gracia, no es salvo y se va a ir al infierno. Se necesita la gracia para ser salvo y se necesita la gracia para caminar la vida cristiana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted posee, cuando usted tiene, cuando usted experimenta la gracia del Señor Jesucristo, y yo lo digo por experiencia, no va a buscar nada más en la tierra que a Cristo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Va a buscar libros que hablen de Cristo. Va a querer estar con hermanos que hablen de Cristo. Va a escuchar una predica que hable de Cristo. Quiere alabar que hable de Cristo. Quiere la reflexión. ¿Dónde está Cristo? Cristo es el todo en nosotros. Para la gloria del Padre. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y termino con el versículo central de la carta. Sed de un mismo sentir. Tened el mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Un sentir de humildad, de sacrificio y de entrega. Por la gracia de Dios, hermanos, pudimos terminar esta carta. Una carta preciosa. Personalmente me ayudó muchísimo a estar más tranquilo, a gozarme en el Señor a pesar de las circunstancias. Las circunstancias, hermano, no van a cambiar, pero el gozo sí puede cambiar si permanecemos y estamos en el Señor. Me ayudó a quebrantarme, a tratar de ser más humilde, a buscar esa humildad, a ser intencional en buscarle al Señor y que la vida de Cristo pueda causar efecto en mi vida y pueda ser un instrumento útil en la mano del Señor. Se acabó. Punto. ¿Y dónde eso se ve? En mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia, en todos lados. Amén. Vamos a orar.